Hola, muy buenas a todos. Soy Robert Martínez y hoy estoy con Marta Llonar. ¿Qué tal estás, Marta? Muy bien, ¿qué tal, Robert? Encantada de estar aquí contigo. Y yo encantado de que podamos conversar un rato, en este caso, sobre los planetas como funciones psicológicas dentro de la carta natal, dentro de la astrología. Vamos a hablar de los planetas sin conectarlos con ningún signo en concreto. Así que no preguntéis por tal planeta en tal signo. Simplemente vamos a hacer un repaso de los arquetipos por separado y también los vamos a conectar un poco para que se entiendan las polaridades, cómo una función normalmente tiene su opuesta. Si te parece, Marta, podemos empezar por el Sol, que es quizá el que todo el mundo conoce como su horóscopo. ¿Qué nos puedes decir del Sol como función astrológica psicológica? Bueno, justamente esto que digas que refiere al horóscopo, ¿no? Es como lo que conocemos. Entonces, ese sentido que tenemos de algo, de mi identidad, de este yo soy, es nuestro sol. Nuestro sol de alguna manera nos mantiene en una sensación de estar vivos, ¿no? De participar, de desear. Es decir, podemos ver en el sol qué principios nos mueven, qué motivaciones, qué queremos como vida, ¿no? El camino, como si fuera algo general que venimos a recorrer, pero muy particular en cada uno. Entonces hay matices que tienen que ver con lo que uno siente, perdón, que es propio, que es auténtico, ¿no? Que viene de mí, en cambio veo mis diferencias en otras personas. Entonces también nos pone en contacto con sentirnos dignos, ¿no? Sentirnos apropiados para gustar, para mostrarnos, para expresarnos. Entonces algo tan, digamos, que parece tan fácil o tan sencillo que es esa identidad, pues va a referir en realidad a una gran amplitud de sentimientos, sensaciones, deseos, principios, y es lo Sí, que nos guía. de hecho la frase tan manida, ¿no? De sé tú mismo, realmente lo que está Mm, remitiendo es al principio del sol, ¿no? Cuando uno es totalmente auténtico, está expresando su sol. Las personas que están muy conectadas con el sol se nota porque son como muy expresivas, ¿no? Antes has conectado con esa parte del sentimiento, ¿no? Bueno, cuando una persona llora, ríe, se emociona y lo hace todo que habla sin filtros, está expresando su sol. Entonces es muy fácil captar cuando alguien está alineado con su propósito de vida, que en el fondo es su sol, porque notas que lo está dando todo, que está completamente enchufado, está completamente conectado y con un punto también de cierta serenidad y de coherencia, ¿no? Entonces, por eso también el sol es el principio de coherencia interna y por eso siempre se pide eso. Te identificas con tu signo solar, te identificas con claro. la casa en la que está tu sol. Ese quizás es el ejercicio astrológico primario y principal para lo que decimos conócete a ti mismo, ¿verdad? Claro, es como te gusta ser quien eres o tú quieres ser diferente a quien eres. ¿No? Esta que decías, esta espontaneidad, esta calidez a la hora de ser es como ser sincero, ¿no? Ser sincero es encontrarte a veces con un lado solar que es más el ego, que no es, quizá no es tan sincero, sencillamente es como que está maquillado porque pues circunstancias sociales, ¿no? Pues educativas que afectan a cómo uno es, pero al final si le quitamos todas esas capas nos encontramos con, bueno, pues con ese Robert, ¿no? Robert que es mostrarse, no, aportar, al fin y al cabo es como esa generosidad de corazón, ir con el corazón abierto o ir con el pecho, ¿no? Ahí, pum, esto a pecho descubierto, ¿no? Esto es ser solar o sentirte muy cómodo contigo mismo en una situación en la que de forma natural al final siempre estás mostrándote, siempre estás siendo visto, porque siempre estás emitiendo algo. Exacto. Mira, si te parece, aunque no lo teníamos pensado así, pero ya que hemos comentado mucho el sol como ese mostrarse, hemos hablado también de qué cosas puede hacer que el sol a veces no se muestre, ¿no? Y yo creo que el planeta o arquetipo que hace que más se cape el sol puede ser Venus, ¿no? Que Venus Mm. sería la capacidad que tenemos de adaptarnos a la sociedad. ¿Qué te parece si hablamos un poco de Venus, Marta? A ver, ¿qué me puedes contar de Mm. Venus y también cuál es su principio social y psicológico? Bueno, como principio, como planeta está simbolizando el sentimiento de compartir, por ejemplo, ¿no? Por lo tanto, también va a haber ahí el sentirse uno apreciado, sentir que gusta, cuáles son los gustos que interpreta socialmente, va a chocar a veces o van a potenciar el sentimiento que a uno le nace de gustar o de aportar esa belleza, ¿no? Ese querer colaborar, el querer ofrecer a los demás de una manera adecuada, ese también es el punto de saber filtrar en el contexto en el que estamos, ¿no? Y compartir implicaría pues jugar esas artes de decorar, de cuidar las formas. Por eso a veces hay una cercanía, ¿no? Que a veces como que se tapan o ciertos velos alrededor del sol que tienen que ver con Venus.
con Exacto, otra... hemos hablado. Cuando, por poner un ejemplo así como muy gráfico, ¿no? Cuando uno sale en una foto y sale al natural, sería que sale con el sol, ¿no? Es decir, cuando uno está conectado con el sol, pues sale la Claro, cara que tengo. Pero si te digo, oye, claro. sonríe para la foto, pon tu mejor cara, estás utilizando a Venus. Claro, es verdad. Ahí estás teniendo en cuenta digamos, una situación externa a ti que hace que generes simpatía, que te veas Sí, bien sí, en sí. la foto, ¿no? Entonces, a Bueno, veces ese sol es más pillado que siendo natural, pero no es lo adecuado para esta foto. exacto, sí, a lo mejor sacas sonriendo a lo bestia, que sería algo muy Sí, solar, muy espontáneo, muy auténtico, pero digo, no, claro. para esta foto, por ejemplo, la foto del DNI, pues lo que no sacas descojonándote, ¿no? Entonces, Venus implica esa conexión con el otro, y el otro puede Mm, ser también la sociedad, y también implica ese principio de interacción, ¿no? Cómo me adecuo y capto los roles sociales, los códigos mm, sociales, las referencias sociales. Entonces, cuando mm, una persona es venusina, lo que intenta es armonizarse, mimetizarse con el entorno, y él, allá donde fueres, haz lo que vieres. Entonces, cuando conectas mm, con la parte Venus, estás creando un vínculo con el otro. Y tu destreza para conectarte con el otro va a depender de tu Venus. Lo mismo mm. que tu destreza para conectar contigo mismo va a depender mucho del Sol. Así que Venus podemos ver cómo es el principal planeta vincular, el principal elemento Claro. que tenemos para conectarnos con los otros, ¿verdad? Claro, también en esa forma de conectarse y de vincularse, la creatividad también estaría relacionada con el sol, es decir, el sol está inyectando a esa Venus de opciones, posibilidades, sentido del humor, carisma. Exacto. De hecho, el principio creativo es solar, porque es lo que yo tengo dentro, y luego la forma que yo le doy, si esa forma es Mm, pictórica, es lírica, es audiovisual, eso es Venus. Entonces, el talento artístico es Venus, pero la capacidad creadora y creativa es solar. El sol es, exacto, tengo algo que contar, quiero claro, contar algo, eso es el sol. Y claro, luego después, en la forma que yo le doy, eso tiene que ver con Venus. Y ahí es cuando vemos el exacto. artista, si eres artista o no lo eres. Claro, sí, entonces hay un sentimiento de aportar algo desde Venus, pero con esos matices, ¿no? Con ese tono, con que al final también haces que sea agradable y que aportes una cierta capacidad o una cierta cualidad de armonía, ¿no? Que des tu versión, pero lo des también con tus colores, con tus texturas, ¿no? Y algo muy personal. Por eso a veces el tema de los valores sociales o los mitos sociales en relación a qué está aceptado o no por las modas o los gustos pueden taponar porque puede ser un reto personal salirse de la norma, ¿no? Expresar de una manera distinta ese arte personal. Exacto. Bueno, pues ahí vemos eso, la relación que hay muy claramente entre el Sol y Venus, entre Mm, lo que es auténtico. Cuando decimos a alguien, eres muy falso porque quieres quedar bien con todo el mundo, realmente lo que estamos diciendo es que estás polarizando demasiado hacia Venus hasta el punto de que por adecuarte a los otros estás renunciando a tu personalidad. Y cuando alguien decimos que está muy desubicado, está expresando tanto el Sol que está mm. tapando a los demás, que no se da cuenta que los demás también quieren hablar, que los demás también tienen su punto de vista, etcétera, ¿no? Entonces, está muy bien ver cómo crean una especie de polaridad entre ambos. Pero si te parece, hablemos de otras polaridades que también se generan. De hecho, el Ujú. Sol también puede crear una polaridad con Saturno, con Urano, con Plutón. ¿De cuál de ellos te gustaría hablar primero? Venga, te dejo escoger. ¿Cuál te Bueno, apetece? creo que, por ejemplo, si hablamos de esa singularidad o autenticidad que estábamos hablando, Urano nos habla de cómo nos sentimos que nos desviamos de lo que somos, ¿no? Nos pone en situaciones o nos hace desvirtuar, ¿no? Como revelarnos de las etiquetas de nuestra solaridad o nuestra identidad o lo que sentíamos propio como esa identidad, ¿no? Y nos hace explorar lugares distintos. Entonces es como un impulso, ¿no? A conocerte de una manera en la que estás creciendo, evolucionando y progresando, ¿no? Como si te reformaras. Claro, el Sol un poco es lo que es y Urano implica una mejora, ¿no? Es como, el Sol es tu centro psicológico y Urano es como si fuera lo que está fuera. Digo, bueno, ¿y qué Mm, pasaría si yo te desmonto completamente, te rompo el molde, te saco de lo que tú conoces, de lo que tú eres y te pongo en una situación completamente nueva y rompedora? ¿Qué recursos y mecanismos tienes? Si estás más cómodo, seguramente estás conectado bien a la energía de Urano, pero si no, a lo mejor te quedas en shock y yo vuelvo otra vez a la falda de mamá, vuelvo a lo mío y ya está, que es lo único que conozco, ¿no? Entonces lo uraniano o el arquetipo de Urano nos habla de esa capacidad de enfrentarnos a lo nuevo, a lo rompedor, a aquello que me desafía. claro, pero siempre hay partes que son desafiantes. Uh -huh. O sea, la capacidad o cómo lo enfrentamos podría implicar a más planetas. O sea, Urano al final es algo que rompe mi esquema
para mi sol es lo que he descubierto por mí mismo o mi propio camino. Entonces, Urano está por todas partes. Urano, por ejemplo, es algo que puedas comentar tú en relación a algo que yo no conozco, ¿no? Porque no lo veo de la misma manera. Entonces me descentraliza, ¿no? Este punto que decías, mi coherencia es solar, es porque llego hasta aquí y soy consciente de esto, y Urano siempre será un lugar inconsciente, porque implica no lo descubierto. Mira, por ejemplo, antes hablábamos de posturas corporales, me parece que lo podemos hacer con todos los planetas, ¿no? Si el Sol sería, bueno, pues al natural, Sí. Venus sería posando, por ejemplo, para la foto o según el contexto, y Urano, por ejemplo, sería haciendo una mueca extraña. Entonces, cierra un ojo, hace una cosa así, hace algo raro, pero sobre todo asimétrico, rompiendo la simetría. Entonces es Sí, como, cuando haces, por ejemplo, mueves una mano hacia un lado y la otra la mueves al lado contrario, te das cuenta que cuesta mucho, que el cuerpo se te descoordina, ¿no? claro. Pues lo uraniano precisamente es eso. ¿Qué ocurre cuando hay una asimetría, una descoordinación, una descentralización? Pues es todo Mm, lo excéntrico, todo lo que es, a veces se llama también el cisne negro, cuando ocurre ujú. algo que nadie esperaba, algo que ha roto todos los esquemas, que ha roto todas las probabilidades. Eso es Urano en carta. Entonces, cuando una persona está muy conectada a ese arquetipo, pues es como un James Dean, ¿no? Un rebelde sin causa, alguien que lo rompe todo y que no encaja en ningún molde. Sí, es el anti. ¿No? No es el que te dice que no será Saturno que dice no, pero no. Uno te dirá, pues yo por aquí no, porque pues quiero ser independiente, quiero buscar mi propia respuesta, voy a hacerla la mía, ¿no? Entonces sí que tiene este punto de rebeldía, pero si no lo, digamos, si no lo rechazamos como algo que me da inseguridad, porque la rebeldía a veces es Sí, sí. quédate en lo conocido, ¿no? No explores eso, es una negación y un rechazo de ese aspecto de la vida en sí mismo. Urano nos empuja a justamente ir por donde no hemos ido o ir a la inversa de cómo hemos ido, ¿no? También Entonces es, romper cuando, cualquier molde, cuando lo que rompes los moldes, exploras nuevas posibilidades. Una cosa va unida a la otra. Y también a veces se crea una cierta polaridad entre Venus y Urano, porque Venus es lo armonioso y Urano es lo rompedor. Entonces, a veces sí. incluso en la manera de vestir, tú ves al uraniano como lleva unas partes de la ropa, por ejemplo, con un color y no van a juego, por ejemplo, los pantalones con los zapatos y todo lleva colores como asimétricos. Mientras que lo venusino, la persona de Venus, es la que intenta hacer que todos los colores combinen de una manera armoniosa. Sí, también vemos ahí que desde Venus uno es más influenciable. Ujú. Desde el lado, digamos, no tampoco no negativo, ¿no? Sino le da tiene un Permeable. impacto, exacto, más permeable, ¿no? Pues la apreciación, ¿no? Las modas, la simpatía, todo esto que decíamos de Venus, ¿no? Pues en cambio Urano va a representar más, yo voy con mis ideas y mis ideas son fijas. Entonces no tengo que posar, no vengo a sentirme obligado, sino que estoy eligiendo cómo quiero vestir o cómo quiero posar. Entonces Exacto. eso también supone un reto a todo lo que validamos o estandarizamos o normalizamos. Por eso también tiene que ver con algo que se contrasta mucho con el sol, lo conocido a lo desconocido. Sí, por eso el uraniano siempre toma como referencia lo que ya se conoce, no inventa de la nada, sino que tiende a contraponerse a lo ya hegemónico, lo ya conocido, y por Claro, eso muchas veces contra el Sol y también contra Venus, contra la moda. sí, Lo que sí, sea la moda, sí. pues yo lo contrario, eso también es Claro, lo pero entonces ahí hablamos en realidad de prototipos o de sí, modelos. Más allá de Venus y el Sol es Saturno. exacto. ¿No? Aparece Urano cuando vemos que, pues, que hay algo más. Que Hablemos de hemos... Saturno, ya que lo has mencionado. Exacto, venga, vamos a Hablemos hablar de de Saturno, ya que Saturno. lo has introducido. ¿Qué podemos decir? Bueno, si quieres, hago yo un pequeño apunte que me gustaría hacer. Sí, Saturno representa todo lo que son límites y nuestra relación con los límites. Sobre todo no tanto como los límites hacia adentro, sino los límites hacia afuera. Es decir, que también tiene mucho que ver con la relación que tenemos con lo desconocido. O sea, con Urano sí que es relación hacia lo nuevo, desconocido, y Saturno muchas veces es a lo extraño, que puede ser desconocido o también puede ser conocido pero extraño. Por ejemplo, el otro también es algo Saturno. Es decir, por ejemplo, tu cuerpo, tu piel es diferente a la mía, con lo cual tú ocupas un espacio distinto al mío. Eso también es Saturno. Luego la vinculación que puedo tener con eso tiene que ver con Venus, si te trato a ti como un sujeto sintiente y sensitivo. Pero ya Saturno es todo lo que no soy yo y valen los objetos y demás. ¿Qué más cosas claro. nos puedes decir de Saturno? ¿Qué se te ocurre? Bueno, lo que acabas de decir tiene mucho peso, el darnos cuenta de que hay unas barreras, ¿no? Y que hay cosas que podemos y cosas que no podemos. O sea, que podemos aceptar, podemos controlar, podemos conocer. Eso Saturno es lo que nos dice, estás en una zona, en un perímetro de seguridad o estás más allá de lo que puedes sostener.
Entonces Saturno nos aterriza la realidad de nuestro momento vital, la realidad de nuestros deseos. Entonces lo que nos pide es más que tengamos la capacidad de enfriarnos en cierta manera, ¿no? De no ir con un sentimiento, no ir con un anhelo, no ir con un momento, como puede ser otro momento, sino estar muy en el aquí y ahora para enfocarnos en qué es lo que toca hacer, cuál es el siguiente escalón. Yo creo que lo has puesto muy bien, porque pues, Saturno es Cronos y es el tiempo cronológico, ¿no? Entonces, el ajuste, nuestra capacidad de ajustarnos al aquí y ahora, a lo que corresponde a cada momento, yo creo que es crucial, ¿no? Si uno, por ejemplo, sale a dar un paseo a las 3 de la mañana, pues normalmente está un poco desubicado, ¿no? O sea, es un poco raro. Yo quiero decir, a las 3 de la mañana está todo cerrado, y qué raro, ¿no? Digo, bueno, es que estás desubicado a los ritmos sociales y a los ritmos climáticos. Entonces, o lo mismo, sales en invierno en manga corta te mueres de frío. Eso es estar desubicado, eso es no estar conectado a Saturno. Entonces, Saturno es todo aquello, qué relación tienes con todo aquello que tú no puedes controlar y que sigue un ritmo más o menos predecible y mecánico. O sea, por eso también queda un poco de polaridad con el Sol. Yo me puedo sentir que soy un adolescente, pero tengo un cuerpo de un chico, un señor, un hombre de 38 años. Entonces, mi realidad biológica es la que tengo, 38 años de vida. Ahora, yo internamente me puedo sentir como me dé la gana, que eso le puede preguntar a mi Sol y a mi Luna, cada uno se sentirá como quiera. Pero mi realidad biológica es esta. Mi nacionalidad, lo que pone en mi DNI, eso es España. Entonces, esos datos objetivables tienen que ver con Saturno. Y cuando una persona está bien conectada con Saturno, significa que está bien ajustada a todos los datos objetivables. Claro. Entonces también podemos notar con Saturno que las cosas pesan o que cuestan más, ¿no? El trabajo duro o el tener que trabajar, como poner un esfuerzo, ¿no? Una disciplina, un paso a paso, todo esto es lo que nos hace sentir más psicológicamente este planeta en la carta, ¿no? Donde Claro, buscamos más la medida en lugar de, pues, la espontaneidad, por ejemplo. Claro, es decir, por ejemplo, Saturno nos habla del tiempo. Entonces, en todos, estás en una clase, por ejemplo, y el profesor está hablando. Entonces, mientras está hablando el profesor, tienes que respetar su turno de palabra. No vas a empezar a hablarle encima, ¿no? Entonces, todo lo que es respeto a tiempos, respeto a espacios, respeto a horarios, es como el freno, poner el freno a lo que uno quiere. Claro, si yo soy completamente solar, yo digo lo que pienso cuando me da la gana, donde me da la gana y a quien me da la gana, pero con Saturno me ubico al espacio, me ajusto también a Claro, la norma, o sea, primero las entiendo, luego si las respeto no tiene mucho que ver con menos, pero por lo menos ese ajuste tiene que ver con Saturno. Y de hecho, si le claro. pusiéramos una postura corporal a Saturno sería, bueno, cualquier postura estática, por ejemplo, cuando haces una clase de yoga y sostienes una postura, eso sería Saturno. Es decir, vale, ahora te quedas quieto haciendo eso. Ahora respira profundamente y sigue el ritmo, o cuando sigues el ritmo de una canción, por ejemplo, ¿no? Y quieres Claro. cantar el estribillo y sincronizarte con él, ¿qué haces? Saturno, entonces cantas el estribillo cuando suena la canción, el estribillo, no Exacto. antes, no una hora antes de que Claro. empiece la canción. No, es como si te vas a hacer cola, ¿no? Y tienes que esperar 5 personas por detrás, o sea, tú estás por detrás de 5 personas, eso es Saturno, es cómo aceptas esta situación. Entonces, la aceptación es un concepto asociado a Saturno, que a veces puede ser más, como que puede ir más duro, ¿no? Que es en plan, pues estoy juzgando, pues esta persona no está haciéndolo bien, ¿no? O fíjate, la profesora de yoga no me está corrigiendo como debería. Entonces, a veces Saturno nos pone en una situación, en una sensación de ser la autoridad, Mm. que también es un aspecto importante de Saturno, porque como vamos acumulando experiencias, Mm. nuestro Sol se va creciendo, nuestra Venus también se va haciendo cada vez más, como más cómoda, ¿no? Más deseante. Entonces aparece también nuestro Saturno, que dice, bueno, pues yo ya lo he conseguido, ¿no? Yo ya he alcanzado la cima, soy una autoridad. Entonces a veces Mm. Saturno tiene también tanto peso que, pues, nos desconecta de nuestro niño interior. Por eso también, que lo hablábamos en contraposición con el Sol, como ese niño interno, ¿no? Que es vida, vitalidad, creatividad o poder creador, pero también con el niño interior que es la Luna. Exacto. Bueno, una frase muy saturnina es además el diablo por viejo que por diablo, sería muy Saturno y por eso consigo Exacto, autoridad. Y vamos a contraponerlo. Si Saturno es el anciano, pues como tú bien dices, la luna es el niño, ¿no? Entonces sería nuestra respuesta sensible. O sea, Saturno sería la relación con aquello que es duro, con el límite, con el tiempo. Mira, tienes 5 delante por la cola, te aguantas, te jodes, es decir, te fastidias porque no vas a poder acelerarlo por más que patalees, pero la luna va a representar, sí, pero ¿tú qué sientes realmente? O sea, cuando tú te sientes frustrado porque hay 5 personas por delante y tienes poco tiempo, bueno, quiero claro. saber cómo te sientes.
y quiero saber qué haces tú con esas emociones, ¿no? Pues la luna es ese principio sensible, ¿verdad? Claro, ¿no? Es cómo estás por dentro, qué te pasa, ¿no? Porque todo lo que estás diciendo es por, digamos, más que por fuera, tiene que ver con análisis, con la lógica que le pones a turno a las cosas, que es pues objetividad y sumo y resto, ¿no? Y evalúo y mido el tiempo, ¿no? Entonces planifico las cosas, pero desde mi luna, da igual que sepa que hay media hora o 5 minutos, todo depende de ese instante, de lo que me está pasando. Luego recordaré ese momento por cómo me he sentido. No me acordaré si he tardado más o menos tiempo en realidad. De hecho, me ha venido a la mente un caso que tuve una vez de una chica que tenía un aspecto de luna con Saturno en carta, las tenía las dos puntas, y le habían diagnosticado un cáncer, ¿no? Entonces yo cuando le pregunté, bueno, explícame un poco qué ha pasado, ella empezó a describirme todo lo que le había dicho el médico, todo el diagnóstico clínico al detalle, o sea, me hizo Saturno, o sea, Sí, me explicó la todo respuesta tipo. objetivable. Claro, la Claro, respuesta tipo es Saturno, ¿no? Es esto, y dices, bueno, claro, digo, me estás diciendo lo objetivable, pero yo quiero claro, saber cómo te sientes. O sea, quiero sí, saber qué te pasa por dentro, qué respuesta sensible te generas, no que me des claro, los datos técnicos como si yo fuera un médico, ¿no? Pues claro. eso pasa muchas veces cuando uno está en la fase más Saturno, pues se convierte en una especie de científico y describe todos los datos tangibles y cuantificables. Pero la luna es precisamente nuestra respuesta emocional. ¿Cómo me Mm, siento? ¿Cómo Esto me me hace sentir siento? bien, me siento cómodo, ¿no? O sea, si hemos dicho Saturno sería quédate en un resto rígido como el yoga, la luna sería ponte cómodo. Claro. ¿Cómo te pones cómodo? Pues ya a lo mejor cruzo las piernas, o me recosto un poco el brazo, o me pongo así. Sería una postura relajada. Claro, evidentemente en cada carta la relajación Exacto. viene teñida, ¿no? O viene activada de determinadas maneras. Para uno lo que le relaja a lo mejor es entrar en combate, ¿no? Y nos conocemos. También a uno le relajará a lo mejor hablar de las cosas sencillamente, no quedarnos en silencio, pero a otra persona le va a relajar, en cambio, pues de comer algo, ¿no? Y desconectar y tumbarte en esta butaca tan bonita, ¿no? Y mirar por la ventana. Pues Es al que final, ese concepto es tan importante de que dices, sí. el hecho de pensar, relajarse implica, por ejemplo, silencio. Digo, no, hay gente que le pone nervioso el silencio, hay gente que, oye, a mí lo que me relaja sería a correr, o escuchar música, o ponerme a bailar, o ponerme a cantar, o a gritar. Entonces, ese concepto que has señalado es importantísimo, sobre todo para que no quede esa idea de que todo el mundo se relaja igual. Digo, no, eso no No, funciona así. para nada. Al final la luna habla de este símbolo de que relajarnos es escucharnos. Y evidentemente escuchar también es ir hacia adentro, entonces interiorizar esa experiencia, ¿no? Porque lo que nos hace sentir puede ser muchas cosas. Al final todo está cambiando o de alguna forma no podemos controlarlo todo. Entonces nuestra luna siempre es un filtro de me siento seguro o me siento alegre, pero de una manera muy, muy, muy básica. Mm. Entonces a veces necesitamos la luna para pues recuperarnos, ¿no? Entonces necesitamos pues aportarle, alimentar a nuestra luna, hacer cosas que necesitamos porque nos cuidan, porque nos nutren, y a veces lo que necesitamos es hacer lo contrario, en cierta manera, ¿no? Es dejar lo que es conocido de esos hábitos de siempre quedarnos con una parte de la película, con nuestra respuesta emocional, con enfadarnos y, y poder aquietar ese espacio, ese lugar interno para poder crecer, porque si no es como no poder acompañarte. Es conocer al niño, o sea, conocer al niño y Mm. digamos que la luna representa tu niño y representa también tu madre, pero no tanto tu madre física, la que te amamantó o te cuidó o te dio Ah, vida, no, no, claro. sino es la madre que tú eres contigo. Ujú. Pues claro, cuando tú tienes que tratar a un niño pequeño físicamente, pues tienes que educarle, tienes que acompañarle, tienes que darle afecto y se lo da de una manera muy determinada. Pues la luna va a hablar de cómo es tu niño interno y cuáles son los mecanismos que le hacen sentir bien y sentir seguro. Claro, lo que a Mm. ti te hace sentir seguro puede discrepar o puede ser diferente a lo que hace sentir bien a otra persona. Pues eso es lo interesante, ¿no? Comprender, como tú dices, que a lo mejor tú solo conoces una manera de apaciguarte y hay otras mejores que no has explorado y que seguramente te darían mejor resultado. Por eso el conocimiento de tu niño interno es fundamental, sabiendo que en la mayoría de actividades cotidianas que tiene la gente en sus trabajos, la luna queda muy bloqueada, tu respuesta emocional queda bloqueada, y luego sales del trabajo echando peses de todo, enfadadísimo y necesitas miles de apaciguamientos para intentar compensar toda la hostilidad, toda la acidez que has creado en tu organismo.
Mm, exacto, ¿no? Pero al final es saber relajarnos, ¿no? Quitarnos las tensiones o no agredirnos, ¿no? Porque es también expresar lo que sentimos, conectar con eso y poder comunicarlo o poder comunicarme conmigo misma, ¿no? O contigo mismo si lo necesitas, ¿no? Porque si no, al final también vas a buscar con ello, es decir, vas a echárselo, alguien tendrá la culpa y la luna tiende a quejarse porque está muy habituado a depender de que las cosas se adapten a mi yo infantil. Bueno, es que Entonces no como crece, bebés, claro, como bebés todos hemos sido dependientes y claro, tenemos que quejarnos para que nos dieran de comer o para expresar lo que queríamos o lo que nos pasaba, tenemos que llorar, tenemos que patalear, tenemos que gritar, o sea, era el único mecanismo que teníamos y nos ha quedado eso claro, remanente, la luna tiene exacto. esa memoria. Es que justamente el hecho de que fuera el único también hace que se ha Se acostumbrado todo lo repita. que es lo automático, todo, somos animales de costumbres y la luna representa este animal de costumbre con el que nos movemos también en la vida. Es nuestra zona de confort emocional y claro, lo que comparto contigo perfectamente, es que esa zona de confort se puede mejorar, se puede actualizar, se puede depurar, se puede optimizar. Entonces, el conócete a ti mismo también a ese nivel más íntimo, más yin, ¿no? Porque el sol sería ese yo mismo yang, esa parte más expresiva, y la luna sería la más receptiva, cómo recibo yo las cosas y cómo me siento respecto a las cosas que me pasan. Entonces, ese juego Claro, también es muy interesante. Los dos claro. más espontáneos siempre son el sol y la luna. Claro, la luna sí que esto es muy interesante porque el desarrollo, conectar conmigo mismo, que es el sol, nos permite justo, es como también iluminar nuestros mecanismos lunares, ¿no? Y al final la luna nos dice, yo no conecto porque no es lo que conozco. Entonces me tenso, siento miedo, ¿no? Pero cuando conecto estoy súper contento. Pero mi respuesta está construida. No Sí. soy consciente de ella y poner sol en mi vida o poner Saturno sería el contraste, ¿no? Lo que me ayuda a ver que no estoy solo, por ejemplo, ¿no? Sí, los Que todos prejuicios actúan como tenemos. barreras, ¿no? Es decir, la luna Ujú, como de, uy, es que yo una vez me bañé en la piscina y lo pasé muy mal y entonces ya no me quiero meter y luego me meto y me acabo divirtiendo. Entonces, claro, son esos mecanismos defensivos y de autoprotección que crea la luna a partir de las experiencias traumáticas, que los traumas pueden ser pequeñitos, pero es igual, todo el mundo tiene traumas y respuestas mecánicas defensivas. claro, entonces la luna nos ayuda a identificar eso. Exacto. ¿Qué tipo de mecanismo defensivo tienes? ¿Es más de huida, de pelea, de irte hacia Exacto. adentro? Vamos a Marte, que antes has comentado cosas de agresiones y tal. Vamos un poco qué significa Marte dentro de esa carta. ¿Qué es esa línea recta? ¿Hacia dónde va Marte? ¿De qué nos está hablando? Marte nos habla o tiene que ver con lanzarnos a la vida. Y lanzarnos a la vida es un sí a la vida. Es decir, en contraste un poco con Venus, que antes lo hablábamos, ¿no? Venus es qué ganas de vivir, ¿no? Qué ganas de sentir, de disfrutar, de amar, ¿no? Y Marte dice, bueno, ¿y qué haces? ¿No? ¿Cómo tomas acción? ¿No? ¿Por qué te mueves? ¿O qué, cómo vas a ir a por aquello que tú deseas? ¿No? Y habrá personas que su impulso, su acción es más ir poco a poco, habrá personas que su impulso, su Marte será pues negociar con la situación, otros estar en silencio, ¿no? Es decir, igual que hablábamos de, hay diferentes formas de relajarnos, también hay diferentes formas de tomar iniciativa y de hacernos valer. Y Marte siempre nos va a señalar eso. Sí, de hecho están las ofensivas y las defensivas, y Mm, ambas son formas de Marte, o sea, tanto la ofensa como la defensa son de Marte. Y de total. hecho, como un ejemplo así como muy fácil de entender de cómo Marte y Venus crean polaridad, es que ahora mismo tú y yo pues vamos pasándonos Marte-Venus. El que habla está encarnando a Marte, porque es el que toma el peso de la acción, y el otro es Venus, tiene que hacer una escucha. O sea, tú ahora estás escuchando, estás intentando entender lo que yo digo y preparando una réplica. Y ahora cuando yo te pase la pelota, tú te convertirás en Marte y yo haré de Venus. Entonces, cada vez que escuchamos, somos Venus, y cada vez que hablamos, que estamos en el momento de llevar la acción, somos Marte. Y no porque Claro. el habla en sí misma sea de Marte, que tiene más que ver con Mercurio, del que hablaremos a Ya, continuación, pero cualquier tipo de acción tiene que ver con Marte, cualquier gesticulación. Por eso también, si seguimos en las posturas físicas, Marte sería cualquier contracción muscular. Estoy haciendo así con los músculos y poniéndolos fuertes. claro. Esto sería Marte. O incluso cualquier gesticulación que se mantiene, ¿no? Quiero mantener la energía en alguna dirección de manera enérgica, de manera fuerte. Eso es Marte. Y Marte siempre sería algo más
directivo y egoísta, mientras que Venus es, oye, yo tomo lo que tú estás diciendo y lo acomodo, lo acompaso, no digo Claro. simplemente mi rollo y me desconecto del tuyo, no, Venus es, yo te escucho, pero con Marte es, bueno, tú suelta tu rollo, dime tú qué piensas, qué quieres. Claro. Entonces Marte nos hace gastar calorías. Exacto. Es el motor, ¿no? Es el motor que necesita gasolina. Entonces no somos, digamos, tejidos por ahí sí sueltos, ¿no? Sino que necesitamos una cierta tensión para funcionar y ser operativos. Entonces cuando uno se hace valer o cuando uno de alguna forma se enfrenta a algo, el quiero hacer algo, el me pasa algo y entonces me pongo cara a cara con eso, siempre necesitamos a Marte. Marte hace posible que cualquier idea que tengamos la llevemos la llevemos a materializar. O que si quiero ir a comprar, pues salga de casa. Es decir, si no tengo gasolina, y eso va a ser nuestro Marte en la carta, y donde pues conectamos con volvernos vitales, ¿no? Y tener físico, tener fuerza, tener motor y no depender de otras personas. Exacto, porque si Venus es interactivo, Marte es activo. O sea, Marte es, Claro, yo sí, quiero esto, punto. exacto. Venus de alguna manera lo que hará será dar, pero dar para recibir muchas veces. Entonces le va a importar pues lo que quieren los demás. En cambio, Marte va a ser de que, pues yo lo que quiero es esto, ¿no? Yo puedo querer que tú seas feliz. Es decir, hay Martes que lo que les energetizan o les dan vitalidad es que el otro saque su talento, Sí. ¿no? Pero habrá Martes que serán, no, no, yo mi talento, eso es lo que me da vida. Entonces, conectar con ese Marte de cada uno es permitirnos también coger las riendas. Desde luego, es, sí, la rienda, el volante, cualquier metáfora, Sí, el que conduce el vehículo es Marte. exacto, exacto. Entonces, eso sería, y el copiloto es Venus. Entonces, el que conduce en Marte, el copiloto es Venus. Entonces, el copiloto puede hacer, o el primer entrenador es Marte y el segundo entrenador es Venus. Claro, entonces la Marte, como decías, te pone una posición o es una energía de mando, de De cierta manera, ¿no? poli Te malo y poli bueno define también, poli malo y poli bueno. para entenderlos Marte y Venus. Entonces, en carta tienes el poli malo y el poli bueno, tienes el piloto y el copiloto, tienes el primer Sí, entrenador y el segundo entrenador, tienes el sí. que habla y tienes el que escucha, los tienes a los dos. Lo que pasa es que normalmente hay uno que tiene un poco más de peso o simpatía en ti que en otro. Claro, que es más la tendencia a la persona. Habrá personas más venusinas y personas más marciales. Claro, es Pero eso decir, también nos ayuda a ver, ¿no? Que habrá situaciones que serán venusinas y que contrastan con nosotros si somos más marciales. Entonces dependerá un poco de también cómo escalemos y cómo abordemos una situación que lo de dentro fluya más o menos con lo de afuera. exacto, si eres más venusino, pues prefieres o el principio de armonía pesa más en ti, me Sí, importa más claro, que estemos bien los dos, pero si el principio de Marte tiene más fuerza en mí, yo quiero decir lo que pienso aunque te moleste. Entonces, claro. según cuál sea más fuerte, voy a tirar más a intentar conciliar o no, a decir yo lo que pienso. Y bueno, si están muy equilibrados, pues a lo mejor intento ser lo más asertivo posible y diciendo lo que pienso voy a intentar ser lo más simpático, pero por lo general siempre estamos más tirados hacia uno o hacia el otro. Es muy raro que ambos estén al 50% equilibrados. No, pero se ve un poco este juego, ¿no? Es tan importante decir tu opinión, necesitas amarte, aparte de aclarar tu mente, ¿no? Que hablaremos de Mercurio ahora. Pero si no tengo ganas de decir, ¿qué pasará? Que la otra persona dirá, yo de alguna manera aceptaré pasivamente. Porque Bueno, en si lo realidad paso a cámara lenta, has dicho, necesitas amarte. necesitas amarte, Exacto, ¿vale? eso digo. Si lo pasamos a Está cámara muy lenta, bien, digo, está muy bien. una buena manera de integrar a Marte y a Venus, que es necesitas Sí, amarte de claro. verdad para también amar bien a los otros. Has hablado también de conectar y creo que el planeta que mejor conecta puntos, conecta ideas es Mercurio. Es el Mercurio, momento para exacto. introducirlo, que de los planetas personales es el que nos faltaba por comentar. Mercurio, ¿quieres decir Claro. algo de Mercurio? Empiezo yo, ¿cómo quieres hacerlo? Mercurio es, hablaríamos, así como concepto astrológico, hablaría de la mente racional. Hmm. Es decir, lo que nos hace es desarrollar esta capacidad de recopilar los datos, de procesar los datos, de ver y contrastar, es decir, de objetivizar, ¿no? Y por lo tanto de discernir, utilizar la mente racional para pues, etiquetar y poner categorías, ¿no? Internas. Evidentemente, a través de nuestro Mercurio podemos ordenar las cosas, porque yo a lo mejor estoy hablando contigo, ¿no? Entonces tú me dices una cosa y eso yo lo ordeno con algo que estoy pensando, entonces mi Mercurio todo el rato está, pues, no cambiando de opinión en sí, pero está creciendo en opinión, porque vemos que Mercurio a veces es, me cierro en una opinión. Ujú.
Bueno, la Entonces, idea como, es que conecte. Lo que pasa es, claro, como tú sí, dices, puede ser que esté acostumbrado siempre a hacer el mismo recorrido en bucle, ¿no? Es como, cada mm, día salgo de la calle y doy una vuelta a la manzana, siempre voy en el mismo sitio, entonces es un Mercurio pobre. El objetivo de Mercurio es que vaya conectando con todo lo que tiene a su alrededor, obteniendo información y ordenándola dentro de su mente. Por eso Mercurio tiene esa función de conectar datos. Toda claro. la operatividad racional, o como tú decías, ponerle nombre a las cosas y por lo tanto establecer una relación, construir frases y demás, todo el aparato cognitivo tiene que sobre todo que ver con Mercurio. El Mm. habla y la comunicación involucra muchos aspectos, por eso el habla no es solo Mercurio, pero la capacidad de ordenar ideas sí, la capacidad de hacer razonamientos lógicos tiene que ver con Mercurio, así como la capacidad de escuchar, retener la información y luego dar réplica, eso también es Mercurio. Claro, también el enfoque que tú le pones, ¿no? ¿Qué estás viendo, qué estás interpretando? Ese es nuestro Mercurio. Mm. Interpreta dentro, interpreta fuera, codifica, decodifica, ¿no? Entonces Sí, nos mira, ayuda a conectar la información o lo que vamos reconociendo de una situación. Mira, si vamos, seguimos con el ejercicio de la gesticulación. ¿Qué sería Mercurio, por ejemplo? Imagínate que dijéramos, va a pasar algo en tu espacio inmediato en los próximos 5 segundos. Entonces, ¿qué harías? Estarías con la cabeza mirando para aquí, mirando para allá, moviéndote. Claro, es como, Estarías expectante, esperando sí, a que algo suceda y con la mente abierta, el cuerpo flexible, activo y nervioso. Eso sería Mercurio. claro, Mercurio te recopila todo eso, te dice, uy, 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 cuántas opciones, cuántas posibilidades. No te dice, estoy llegando a una o solo hay una válida, Mm. sino que justamente nuestro Mercurio es esa capacidad de mantener fresca la mente, curiosa, abierta, ¿no? Pero evidentemente allí donde ponemos la mente va la energía, por eso es tan importante, ¿no? Lo que, cómo deshacemos los bucles mentales, cómo alimentamos la mente de una manera pues creativa, de una manera viva, de una manera en la que nos sintamos que nuestra forma de ver la vida y nuestra actitud, porque Mercurio va a tener que ver con qué opinión tengo de la vida, qué actitud tengo con la vida también, pues la sentamos como más flexible, sobre Bueno, todo cuando vamos también en edad creciendo, ¿no? Que parece que las neuronas van más lentos y se ve muy claramente cuando tienes a un niño pequeño, ¿no? De que está muy mercurial, que todo le parece nuevo. Esa excitación, esa emoción es que no dejaría de aprender, ¿no? No quiero dormir, ¿no? Hay tantas cosas por conocer. claro, es Este que es se nuestro maravilla con los Mercurio, estímulos, ¿no? O sea, está total. expectante, ¿no? A mí la imagen de Mercurio que me viene muchas veces es como cuando vas a un supermercado y están todas las estanterías llenas de productos, ¿no? Y están Mm. organizados por secciones. Entonces, una mente ordenada es como si fuera un supermercado, ¿no? Entonces, todo está bien organizado por secciones. Si quiero ir a la sección de limpieza, detergentes, o si quiero ir a los congelados, o si quiero ir a la zona del pan, ¿no? Pues básicamente nuestra mente es como si fuera un mercado, como si fuera una tienda o un conjunto de tiendas donde tenemos que tener toda la información bien relacionada y bien ordenada. Y lo mismo, Mm. una mente desordenada, donde que yo empiezo a hablar de una cosa, divago, conecto con otra, imaginaos un supermercado en el que tienes el pan al lado del pescado y todo completamente desordenado, y todas las marcas mezcladas, y tengo la mantequilla aquí al lado, y luego el desayuno, y luego está aquí el Mr. Proper, todo junto, y dices, ¿pero qué mierda es esto? Claro, pero entonces tú puedes ver que el que ha ordenado todo eso piensa de esa manera Exacto, y entonces su vida la ve de esa manera, ¿no? Que vamos por estímulos, vamos por dependiendo del día, ¿no? En cambio, cuando alguien tiene la mente más ordenada, suele ser una persona que la ves como más objetiva, incluso más fría, ¿no? Más operativa, que deduce más rápidamente, es muy ágil, decide también muy rápidamente, es decir, no tiene dificultad para poner un criterio. exacto, es decir, tiene más inteligencia en definitiva y Mercurio va a tener mucho que ver con la inteligencia. Exacto, Me ahí va. gustaría que comentáramos ahora la polaridad natural de Mercurio, porque tiene dos, una sería con Neptuno y otra con Júpiter, pero si te parece, Sí, empecemos por Júpiter, porque claro, claro. a veces pues no podemos hacer esta vista y verlo absolutamente todo, sino que tenemos que hacer una vista de pájaro. Tenemos que Mm. llegar a una conclusión, tenemos que agrupar un poco la información, como decir, oye, mira, he estado por Barcelona, ¿qué te ha parecido? No quiero que me describas Barcelona entera calle por calle, sino quiero que me Exacto, des una impresión general, una conclusión. Entonces, cuando tenemos que hacer una síntesis de algo, sí. utilizamos a Júpiter. Es cómo has reunido toda esa información y me la puedes expresar en un soplo de aire fresco. Entonces, Júpiter va por ahí, ¿verdad? ¿Cómo definirías tú a Claro, Júpiter? claro, desde Mercurio lo que hacemos es
almacenar todo ello, ¿no? Y decir día 1, día 2, día 3, ¿no? Y recordar y rememorar. Pero desde Júpiter lo que hacemos es, yo qué te quiero transmitir, ¿no? Es, ¿qué ha significado para mí esto? ¿Qué sentido me ha dado? ¿Qué he aprendido? ¿Qué me ha gustado? Al final ese Júpiter pues puede ir, da igual lo que diga, al final lo que está haciendo es transmitiendo unos valores más personales, más subjetivos, lo que le produzca pasión, no te hablará de algo, no le estás pidiendo que te recuerde todo, sino que lo significativo, lo que ha sido importante para esa persona. Entonces, Cuando, si por ejemplo, tuviera alguien yo... hace, por ejemplo, imagínate, te pregunto, ¿qué tal ha ido las vacaciones? O dame un resumen de tus vacaciones. Digo, no quiero Claro, que me describas todas las vacaciones enteras, quiero que me hagas un claro, titular. Entonces, el titular y la impresión, hostia, pues mira, el viaje a, no sé, a Grecia me ha encantado, he aprendido mucho. Entonces, ese claro, resumen es jupiteriano, la capacidad de resumir. exacto. O ¿qué te ha parecido tal libro, tal película, tal serie? Y claro, no espero que me la expliques entera, pero hazme una valoración en pocas palabras o hazme una sinopsis. Esa sinopsis es jupiteriana, la capacidad de hacer sinopsis y por lo tanto de sintetizar lo importante, de Claro, lo hacer un importante súper para resumen. uno. Claro, para uno. Exacto. Que eso es lo interesante también de Júpiter, que Júpiter es un planeta que nos conecta, es como si fuera de fuego, ¿no? Sí, sí. Nos sentimos que lo importante, lo valioso, ¿no? Lo que nos ha parecido bien, nos ha gustado por encima de otras cosas, entonces hace resaltar, porque amplifica. Esa amplificación, ¿no? Que antes hablábamos con Mercurio, también tiene, se podría ver en contraposición con Saturno, es el principio de la expansión también Júpiter. Entonces, no solamente nos habla de esa síntesis que se deriva, ¿no? O esa consecuencia de vivir y experimentar un propio viaje, Júpiter, sino también de algo que es más a lo grande. Exacto, sí, sí, es decir, si Mercurio divide la información, lo clasifica todo en secciones, Júpiter lo expande, lo hace grande, ¿no? Por Mm, eso, si también si tuviéramos que ponerlo con un gesto, sería, bueno, cualquier acción que tú hagas con todo el cuerpo a la vez. mm, Gritar, saltar, bailar, cuando la gente dice, venga, lo está dando todo ahí en el podio, en la discoteca, está utilizando a sí, Júpiter, ¿no? Y la gente que es muy jupiteriana suele ser así como muy expresiva, muy expansiva, suele gritar mucho, hablar muy fuerte, cuando lloran, lloran mucho, cuando beben, beben mucho, cuando comen, comen mucho, todo se hace a lo grande, porque hay una tendencia claro, a multiplicar, a expandir, a replicar aquello que haces. ¿Por qué? Porque agrupas la información y la vuelcas. Por eso también rige todo lo que claro. son las ideologías, ¿no? Es como decir, bueno, ¿cuál es ¿tú eres una persona creyente o no eres creyente? Digo, después ya iremos a los matices, pero ¿crees en Dios o crees en algo? ¿O eres ateo y piensas que todo es nada? ¿No? Pues eso es Júpiter. ¿Cómo te posicionas así rápido en un bloque, en un soplo de información que me puedes decir? Claro, pero esa parte que dices de Júpiter en relación a las creencias, ideologías, ¿no? La filosofía, filosofar es Júpiter. Es ponernos a hablar de las cosas, ¿no? Y lo que pasa es que cuando uno conecta con su filosofía o con su forma de ver la vida, entonces va muy seguro, por eso es a lo grande, sin límites. Sin límites se le dice mucho a Júpiter, no es capaz de comprender la medida, porque no habla de la medida, habla de lo que es un sentimiento puro. Uh -huh. Es algo que me eleva, magnifica la experiencia. Por eso lo jupiteriano pues tiende a ser muy narrativo, tiende a contarte, no te cuenta los detalles porque te los ordena, te cuenta los detalles porque se está centrando en algo que le hace, le rememora, le conecta, que es importante para transmitirlo, o que quiere transmitirlo porque tiene importancia. Sí, pero una cuestión lírica, es decir, como me voy a recrear en ello, pero Claro, para que saborees la sensación que tengo. Digo, mira, esa pizza estaba tan buena, ese pepperoni y esa salsa y cómo la tomaba. Entonces ahí se nota que no es una descripción fría, aséptica, simplemente para contextualizar mejor. No, te está expresando sentimientos. De eso, por eso Júpiter relacionamos con fuego y con agua, sobre todo, porque es el lugar en el que se encuentran la mente y el corazón, es el lugar en el que se sintetizan ambos, ¿no? Entonces, es decir, creo en esto y creer es una cuestión de decisión, yo decido ir en esa dirección, me resuena, y además también le agrego un razonamiento. No es algo puramente ciego, no es una mera corazonada, es mi razonamiento y mi corazón van en esa dirección. Eso es un sistema de creencias, eso tiene que ver con... claro. Y por eso hago eso, porque para mí está bien. Para mí es lo correcto moralmente, Exacto. éticamente, ¿no? En cambio, Mercurio no se preocupa ni que esté bien o que esté mal, sino esto es lo objetivo, esto es lo que hay, esto es Robert, ¿no?
Eso es el dato técnico, el dato técnico, en el que todo puramente el mundo va a técnico. estar de acuerdo, ahí no hay Claro, posicionamiento alguno. Es decir, tal libro tiene 130 palabras, ese es el dato objetivable, no, claro, no es discutible. Ahora, si el libro te parece una mierda o te parece... Bueno, ahí ya sí que estamos entrando en valoraciones y ahí Venus, Júpiter van a tener mucho que decir. Creo que nos exacto. quedan dos, nos quedan Neptuno y Plutón. Si te Neptuno, parece, primero Neptuno, porque hace polaridad también con Mercurio, y luego sí, finalmente acabamos con Plutón, que yo creo que es un buen cierre, Plutón, ¿verdad? sí. Pues entonces vamos a Neptuno, porque si Mercurio nos fragmenta la información, Júpiter la amplifica, y entonces, ¿qué hace Neptuno? ¿Dónde nos colocamos? ¿Ahí estamos en alguna parte? ¿No estamos? Nos eleva, sencillamente nos hace que no estemos. Hay una especie de encuentro con una sensación de disolución, ¿no? O de conexión también se dice, ¿no? Porque Neptuno lo que hace es abrirnos a lo sutil, sutiliza todo. Uh -huh. Entonces queda muy, o sea, es como muy complicado distinguir, ordenar, por eso contrasta con la idea de Mercurio como planeta enfrentado por signo. Bueno, muy parecido, Neptuno, todos los estados narcóticos, cuando alguien le ha puesto un tranquilizante, morfina, cuando estás somnoliento, todo eso son estados neptunianos. O Mm, sea, cuando todavía, uy, me estoy despertando y no está arrancando Windows, ¿no? Pues decimos, me doy cuenta de que mi mente todavía no ha aterrizado, todavía mm, estoy en el otro lado. O cuando estoy distraído, cuando estoy simplemente ensoñando despierto, ¿qué le pasa a mi cuerpo? Se queda como un estado de relajación, pero involuntaria. No es como la alma sí, de venga, ponte cómodo, no. Yo es que estoy en la empanada mental, estoy en otro mundo, estoy en otra cosa y no me doy cuenta de que mi lenguaje corporal está a lo mejor colgando ahí con la tontada porque no estoy pendiente de ello. Entonces claro, Neptuno es una deslocalización, o como tú claro. dices, te vas a otro lado, te vas arriba, te eleva, te vuelves tan sutil que no sabes bien dónde estás. O como cuando te estás empezando a dormir, que estás como una especie de diálogo interno que no sabes bien a dónde va como solo y hay un momento que ya no sabes ni si estás pensando conscientemente o inconscientemente o racionalmente o no, eres como llevado por un flujo que no controlas. Ujú. Esa es la sensación que produce Mm. Neptuno, la sensación de alguna manera también que puede sentirse más cómoda. Es Mm. decir, más cómoda es que tampoco te pierdes tanto, ¿no? Si es una mera sensación de que te desplazas, de que estás ampliando, como si de repente en esa relajación pudieras estar en todas partes a la vez, es un estado de Neptuno, es un efecto Sí. neptuniano. Entonces, eso es algo que vivimos y experimentamos cada uno de una manera diferente o que viene de alguna manera en la carta vendría señalizado más dónde, en qué ámbito de mi vida, ¿no? O en relación a qué aspectos de la personalidad vería más que me desvinculo de un presente, de una coordenada espacio-tiempo. Mm. Entonces mi Exacto. mente no funciona porque no es el momento de poner lógica para Neptuno. Para Neptuno es el momento de estar receptivo, de ser una mera antena emocional, porque recopila, es como siendo el último planeta que enlaza todo el agua, recopila toda la sensibilidad que como personas, ¿no? Tenemos disponible para vivir, ¿no? Lo humano, bueno, el ser en todas sus posibilidades, ¿no? Bueno, es como has dicho, se rompe el sistema de referencias, el sistema de coordenadas que con Mercurio lo primero que haces, imagínate que te suelta en una ciudad, lo primero que haces es ubicarte, a ver, qué hay a mi derecha, qué hay a mi izquierda, qué hay hacia adelante, qué hay hacia atrás, busco un poco como los límites y busco orientarme. Claro. Pues Neptuno, la sensación de Neptuno muchas veces es, imagínate que te vendan los ojos, te empiezan a dar vueltas aquí, te marea y te suelta, yo ya no sé ni dónde estoy ni quién soy, he perdido completamente el eje Mm, de coordenadas. Eso sería algo de Neptuno. Pero a veces eso puede ser agradable, por ejemplo, estás en un spa, estás en el agua caliente, estás tranquilo y relajado, cuando dices, hostia, me la suda absolutamente todo, mm. ese es un estado neptuniano, que es el que busca mucha gente también con el alcohol, ¿no? Es decir, busco un poco que me Sí, resbale claro. todo y está en una sensación narcótica, una sensación agradable, de relajación, de paz y tranquilidad, que es el estado de iluminación, el estado nirvánico es neptuniano completamente. Bueno, también las fantasías. Es decir, cuando vemos, por ejemplo, una película donde Mm. todo es mágico, el pensamiento mágico también se asocia a Neptuno. Entonces, a veces también la sensación con Neptuno es de insatisfacción. Ahí donde tenemos Neptuno es como que Júpiter se ha expandido todavía más, ¿no? Y lo queremos todo. Y todo implica que no sabemos muy bien ni quién somos, ni qué queremos, ni dónde estamos.
Entonces, genera estos picos o estos cambios allí donde esté Neptuno, ¿no? En conectar con algo que parece que es puro samsara, ¿no? O puro zen, ¿no? A de repente me falta todo, ¿no? Una desilusión, una decepción, incluso un victimismo, ¿no? Sí, claro, porque si me he acostumbrado a que todo llegue de una manera muy suave, muy natural, sin tener que hacer nada, pues allí donde está Neptuno no quiero hacer nada. O sea, Claro, entonces por eso claro, viene también la desilusión, porque no quiero hacer nada, o sea, me quiero dejar llevar por la corriente. Es un poco el dejarse llevar por la corriente, que también expresado en positivo es fluir. Cuando decimos fluir con la vida, es que estás lo suficientemente atento y lo suficientemente resonante como para leer cuál es el camino de menor resistencia, qué es lo que la vida me está proponiendo a cada momento y voy respondiendo de una manera inteligente. En lugar de ir en plan Marte, yo quiero esto y no me desvío bajo nada, digo, no, voy leyendo, voy respondiendo, voy dejándome sentir y entonces digo, ah, mira, pues por aquí es más cómodo, por aquí es más fácil. Pero claro, como tú dices, a veces puedo inflar el globo muchísimo y luego veo que las cosas no son como yo había imaginado, pues claro, ese Neptuno tiene que vincularse con el resto de la carta. claro. Puedo tener los sueños que me dé la gana, digo ya, pero para articular el sueño, para llegar a ello, tendré que tener un poco de Marte, un poco de Sol, Claro, los tendré que demás poner tendrán que poner de su Mercurio. parte. Claro, Sí, claro, sí, Saturno, sí. sentido de la realidad para saber cuándo, cómo se puede dar eso, cuánto me cuesta, o sea, cuál es el coste que eso tiene, o sea, cuál es... Sí. O sea, en definitiva, ya sabemos que cada planeta tiene que conectarse psicológicamente, energéticamente con todos los demás y ahí está el camino del crecimiento personal. Claro. Por eso también tiene un nivel de complejidad el camino del crecimiento personal o el autoconocimiento, ¿no? Que es un poco el explorar lo que no sabemos. Y de ahí también habla Plutón, que es el planeta que nos queda, Exacto. ¿no? Ahí vamos a este, que es el último arquetipo que tiene mucha potencia. Sería posturalmente, ya que hemos estado en ese punto, cada vez que tú concentras Mm, completamente la mirada en algo hasta el punto que con esa visión de túnel dejas de ver todo lo demás. Por eso claro, muchas veces se relaciona con las obsesiones, ¿no? Yo solo quiero esto y punto, hasta el punto de que vuelcas tanto recurso, tanta potencia, que a veces uno acaba destruyendo su vida, acaba destruyendo todo lo demás, ¿no? Cuando claro. el yonki que está completamente obsesionado con su dosis de lo que sea y acaba robando a sus padres o lo que sea, bueno, eso sería la parte mala, ¿no? Pero también el Sí. virtuosismo y la excelencia es cuando uno le pone tanto empeño en algo que lo acaba consiguiendo por sus narices, ¿no? Entonces Plutón nos puede dar cosas muy interesantes. Y muy intensas. Sí. Siempre son intensas, claro. O sea, que hablamos de Plutón como esa capacidad o esa cualidad de esencia. Mm. También Plutón tiene que ver un poco no, un poco no, está vinculado a Marte, ¿no? Primero necesitamos un deseo y Plutón lo que nos pone es la fortaleza emocional y el aguantar cueste lo que cueste. Sería como todo el combustible que le damos a Marte, Sí, ¿no? O hay sea, Marte es el motor, concentrado, pero lo que exacto. tiene es el combustible ahí. ¿Cuánto tengo en el depósito? Pues eso le pregunta a Plutón. Sí, Es decir, oye, cuando vayan mal dadas, ¿cuánta motivación me queda? Porque claro, claro, hay momentos en los que las situaciones se te complican, ¿no? Vas tu Marte, ahí, venga, yo voy a por todas. Uy, se me está poniendo muy denso, muy complicado. Entonces le pregunto a Plutón, digo, ¿tenemos huevos u ovarios para poder con esto? Porque los claro. huevos y los ovarios están regidos por Plutón. Están regidos por Plutón. Entonces es como el depósito, digo, ¿cuánta fortaleza te queda cuando empiece la negra noche, cuando empiece la tormenta, cuando empiece a caer granizo, cuando empiece a hacer frío o empiece a hacer calor? Entonces le pregunta a Plutón, cuando hace falta un poco de combustible de reserva, que hace falta Mm, habituallamiento o hace falta aguantar sin comer un ratito. Ahí está Plutón, ahí está la fuerza y la resistencia final. Y claro, mm. por eso a veces hay algunos que se pasan de motivados, pero una ultramaratón sería plutoniana, no sería de Marte. Marte sería unos 100 metros, pero una Claro. ultramaratón, un Ironman, esto le metes Esto es Plutón o no Plutón, aguanta. claro, ¿no? Esto es Equilia Jornet, ¿no? No, no Exacto. tiene un sencillo Marte, ¿no? Es un plutoniano, ¿no? Entonces también las pruebas complejas, las dificultades, lo extremo, siempre va a tener que ver con Plutón. Alguien que se enfrenta venusinamente a una situación plutoniana, pues es que se va a quedar en pelotas enseguida. O sea, lo que decías antes cuando empezabas a hablar de Plutón, ¿no? De esa mirada penetrante, alguien que te mira plutonianamente, sientes que te desnuda, Dios mío, es como que molesta incluso, ¿no? Que sientes que, uy, entramos en una intimidad o en cosas que no son muy claras y porque Plutón justamente lo que hace es activar ese deseo de no estar en la superficie, sino de adentrarnos en vivirlo todo.
absolutamente todo, ¿no? Entonces tengo que darlo todo y Claro, desestabiliza, sea como sea, es una crisis, es una tensión en ese momento. por eso queda la polaridad con Venus, ¿no? O sea, Venus queda Claro. polaridad con Marte, que ya la hemos comentado, y también con Plutón. Entiéndase que Venus sería, vamos a estar en la apariencia de las cosas, vamos a llevarnos bien, Mm, pero Plutón ya es cuando hay que sacar realmente el cadáver del maletero, cuando realmente hay que hablar de las cosas complicadas que llevan mucho tiempo arrastrándose. Ya no es simplemente lo marcial, que es lo que surge en el momento, sino el plutoniano es lo que por dejadez, por lo que sea, por el pacto social, se ha mantenido durante demasiado tiempo escondido y guardado. O sea, con Plutón también es sí, nuestra capacidad de retener y decir, oye, mira, de esto no hables ahora, esto ahora no es apropiado, esto claro. ahora no lo digas, esto no es la situación. Entonces Venus te dice, oye, esto no lo digas, Plutón dice, vale, pues lo guardo. La Mm, capacidad de retenerlo y de aguantarlo es Plutón. Claro que claro, por eso un tumor es plutoniano. Cuando ya. uno aguanta demasiado, demasiado tiempo, demasiadas cosas, Mm, eso te intoxica. Esa es bolsa de tóxicos que crea, eso es Plutón. claro, pero entonces, ¿qué nos hace ocultar las cosas? El miedo, el pánico, eso es Plutón, es la experiencia del trauma, la experiencia de estar entre la vida y la muerte. Esas micro momentos que más que un momento objetivo en sí, ¿no? Es una manera de sentir un momento vital o lo que me hace sentir esa situación, que me despierta cosas, que es difícil de llevar, ¿no? Por lo que sea, porque ahí va a ser muy personal. Entonces, los conceptos que se asocian a Plutón, que es la muerte, la transformación, ¿no? El límite, pero el límite como superación, no Sí, como sí. observación del límite Eso perimetral es. de Derribar el Saturno. límite, pulverizar el Exacto. límite. Ir más allá de lo conocido. Por eso también es el contraste con el Sol como el último planeta. Mm. ¿No? El mundo conocido o la conciencia están en el Sol, en poder coexionar, en poner un centro y llevarnos al límite es Plutón. Es el último, es un lugar completamente como que nos distorsiona. Sí, mira, una metáfora que se me ocurre es, el sol es tu centro, sería, vamos a ponerlo con una metáfora bíblica, ¿qué serías tú en el cielo, no? O sea, ¿cómo sería tu yo superior, tu versión ángel? Y digo, vale, y si tú fueras al infierno, ¿qué partículas se mantendrían en el infierno y en el cielo? Eso es Plutón. Mm, Si bajaras a lo más alto, a lo más bajo del infierno, a lo más oscuro, a lo más turbio, ¿qué parte de ti seguiría siendo identificada? Y digo, sigue siendo Marta. Aún en el claro, infierno la reconozco que es ella. claro, Y es la misma que reconozco en el cielo, es la misma persona. Esa parte que sobrevive a la muerte, eso es claro. Plutón. Por eso, más que Plutón representar la muerte, que también es lo que sobrevive a la muerte. Entonces, claro, como tiene que Mm, sobrevivir a la muerte, tiene que destrozar todo aquello que no es auténtico, todo aquello que es ya, accesorio, que es superficial, claro, que te has puesto allí y digo, vale, pues aun quitándote eso, te sigo reconociendo. Eso es Plutón. claro. Es como, ¿quieres esencia solar? Digo, vale, pues vamos a ponerla a prueba. Exacto. Ahora con Es dificultades. como vamos a librar a tu verdadero yo. ¿Qué es lo que Exacto. para ti es prohibitivo? Cada vez, o sea, cada vez que miramos a Plutón es qué es lo que no quieres reconocer o qué es lo que huele tan mal, ¿no? Es tan desagradable, es tan asqueroso, es porque también es habla de esa respuesta básica de retener, de proteger, porque Claro, nos pues, conecta a un miedo muy nuclear. claro, porque ahí entramos en temas, todos los temas tabúes sociales los tenemos en Plutón. O sea, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con deseos sexuales, aunque en general están relacionados con Marte y con Venus, como Mm, la mayoría en la sociedad en la que estamos no se habla de esto, es un tema tabú, es un tema para la intimidad, normalmente se va hacia Plutón. Y como se va hacia Plutón, la persona suele ahí guardar todos sus traumas sexuales, todas sus fantasías, todos sus fetiches, los tiene ahí guardados. Realmente no es su lugar. El lugar de la energía sexual tiene que ver con Marte y tiene que ver con Venus. Lo que pasa es que por no haber educación sexual, por no haber confianza, por no haber autoconocimiento, por no haber una claro, cultura un que lo montón de favorezca, cosas. eso se va ahí al trauma. Lo mismo que todo lo relativo a la muerte. Se va ahí porque no sabes hacia dónde va. Si hubiera una cultura en la que todo el mundo habla de la muerte, pues no tendría tanto que ver con Plutón, ese trauma, esa represión. Pero todo lo que tú reprimes, te lo llevas a Plutón, porque es el Exacto, único que puede guardar precisamente lo que tú has reprimido y has escondido. Por lo tanto, es también nuestro intestino grueso, que literalmente es donde va la mierda. O sea, que decir que Plutón psicológicamente representa también nuestro intestino grueso funcional o emocional. claro, Todo es la aquello que yo capacidad de guardo porque, eliminar. mira, con esto no sé qué hacer. Claro, pero te permite eliminar.
Si no Exacto. eliminas, por eso también el contraste con Venus. Venus es retener, es poseer, es construir estabilidad, placer, bienestar, ¿no? Es como tener una vida plena, es Venus. Mm. Y entonces limpiar el armario, quitarte lo que ya no te sirve, es Plutón. Todo el rato hace falta como una purga, ¿no? Una liberación, un soltar cosas. Y ahí es donde conectamos con Plutón, no conectamos con soltar y hacer limpieza cuando nos vamos a Venus. No, claro, Porque claro. empezaremos uy, no, esto me encantaba cuando no sé cuánto, esto me quedaba súper bien. Sí, pero Plutón te dice, bueno, pero vacía. Claro, sí, No, no, sin cuestionar, sin gustos, sin preferencias. Toca quitar del armario. exacto, ese punto armario, ese punto, te empiezas a comprar cosas en tu casa, por ejemplo, hay un momento en que empieza a saturarse tanto los armarios y demás que tienes que empezar a tirar. Entonces Venus dice, ay, pero qué bonito es esto, cómo mola, esto me encanta, y Plutón te dice, ya, pero no cabe todo y estás rompiendo la armonía, estás rompiendo la estética, te dice el propio Venus, entonces Venus es polibueno, no quiere tirarlo, entonces ¿a quién llama? O a Marte o a Plutón. Marte en un impulso, o Plutón ya cuando empiezan a haber ratas en la habitación, digo, vale, aquí ya se empieza a poner peligroso, entonces saco a Plutón para que quite y limpie la basura, también para hacer espacio, ¿no? Entonces, la función esa plutoniana también es el poli malo, por así decirlo, al igual que Marte, solo que ya más a largo plazo, cuando realmente hay problemas, cuando hay más tiempo de acumulación, entra Plutón, por eso también es una octava de Marte, se le parece a Marte, pero siendo una función mucho más resiliente, más resistente, mucho más a largo plazo, con mucho más Exacto, recorrido que Marte, que es más cortoplacista. claro, que es más operativo también en el día a día. Sí, en el día a día no utilizas a Plutón, utilizas a No, Marte. Entonces, no, exacto. utilizo mucho a Plutón, utilizas a Marte. Y solo en situaciones muy críticas utilizas a Plutón. O sea, por ejemplo, todo lo que hemos vivido estos últimos años ha sido muy plutoniano porque ha sido muy extraordinario. Cuando se acumula una gran cantidad de energía en una situación, como que hemos estado encerrados en casa y tal, todo eso tenía que ver con Plutón, porque es algo extraordinario, Claro, algo que es tan bestia, que es tan fuerte, que es tan intenso y que llega a tanta gente, eso es plutoniano. Ya no es solo de Marte, no es que había una explosión en Beirut y ha explotado, no, eso sería algo marcial, pero cuando ya toca a tantísima gente, eso es plutoniano. Lo plutoniano es cuando ya algo es endémico, cuando algo ya toca a tantos puntos que ya no puedes enfrentarte a ello con un arreón, es demasiado ya, grande lo que hay detrás. Por eso muchas personas cuando viene la crisis de Plutón, que suele ser cerca de los 40 años, dejan sus trabajos, tienen algún susto de salud, hay una ruptura fuerte de pareja o lo que sea, pues cuando toca hacer una limpieza profunda. Todo lo que sobre hay que quitarlo. Y si sobran muchas cosas, cuesta más. exacto. Vaya Así final. que, buen Vaya final. final. Para sentar ahí, sí. Exacto, que es final. Lo plutoniano también habla de la capacidad para poner final a las cosas. Y yo creo que es un momento para poner final. Creo que hemos dado ya el tiempo justo y necesario. Y por eso espero que os haya gustado y os haya servido Igualmente. esta reflexión de los planetas en polaridades que hemos hecho hasta ahora. No sé si quieres comentar alguna cosa más, Marta. No, muchas gracias, un placer, un gusto compartir. Pues lo mismo digo y dejad en los comentarios con qué planeta también os identificáis más. No hemos hablado hoy de los planetas en signos, ya sabemos que todo el mundo ya, yo mi Venus aquí, mi Marte allá, pero hoy el objetivo sobre todo era razonar sobre los planetas, las funciones, cómo funcionan y cómo se relacionan entre ellos. Espero que os haya gustado y os haya servido, así que nos vemos en siguientes vídeos. Un abrazo a todos, un abrazo Marta Un y abrazo, hasta Rubén. pronto. Hasta pronto.